Qué bueno saludarles en esta noche que el Señor nos regala para que como pueblo suyo en esta ciudad podamos seguir siendo edificados por la bendita y sublime palabra del Dios Todopoderoso. Estamos estudiando allí los sellos y estamos mirando el sexto sello. Cuando Jesús abre ese sexto sello, se hace un gran terremoto que se siente en toda la tierra. Y la gente fue consciente de que la ira del Cordero había comenzado. Y termina ese capítulo 6 haciendo una pregunta. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que el capítulo 7 va a contestar qué personas son las que pueden ser salvas en medio de todo eso. Y vamos a continuar a partir de allí. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Dispongamos nuestro corazón, aquietémonos delante de Él. Tomemos notica para seguir repasando las enseñanzas y permitirle al Señor que nos edifique conforme a su sublime y gloriosa voluntad. Padre, estamos muy agradecidos, Señor amado, por toda la bondad y la misericordia que nos extiendes. Te rogamos que el poder de la sangre de Jesucristo cubra cada una de nuestras vidas, cubra nuestros hogares, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación, Padre Celestial. Que podamos ser librados del mal y del maligno y de todas las fuerzas de oscuridad que se han levantado en este tiempo, Señor, para batallar en contra de tu pueblo, de tus escogidos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes delante de ti y a caminar como es digno de tu santo, de tu glorioso y de tu sublime nombre. En esta hora, Padre de la gloria, cubre nuestros hogares y familias y ayúdanos a atender tus palabras y que ellas sean puestas por obra, Dios mío, a través de cada uno de nosotros. Cúbrenos y guárdanos, Señor. Te lo rogamos en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Y amén. Muy bien, vimos hace 8 días cómo hay una multitud que está siendo señalada allí en Apocalipsis 7. Y hay 2 grupos que en realidad fueron salvos. Esos 144,000 sellados de cada una de las tribus son 12,000 de cada tribu. Son judíos específicamente señalados de cada tribu. Y luego se menciona una gran multitud de gentiles que son salvos durante el periodo de la gran tribulación, de la tribulación y de la gran tribulación. Ellos ahora, esa multitud, está delante del trono y muy seguramente lo que está describiendo es el final de la gran tribulación. Fue una multitud martirizada durante todo ese tiempo de aflicción y de dolor. Así que vamos a leer en el capítulo 7, Apocalipsis 7, vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 10, 9 y 10. Dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una gran multitud que nadie dice allí podía contar. Eso es realmente una multitud. Gentiles de todo pueblo, lengua, linaje, nación. Porque el evangelio durante ese tiempo de gran tribulación va a ser predicado. Y el Señor permitirá que el mundo escuche el evangelio del reino de Dios, no solamente ahora, sino durante ese tiempo de tribulación y de gran tribulación.
Esa multitud que ve Juan ha sido redimida. Por eso dice que era una multitud que estaban delante del trono de nuestro Padre Celestial y en la presencia del Cordero, el que derramó su sangre para limpiarnos a todos nosotros, vestidos de ropas blancas. Esas ropas blancas hablan de la justicia de Cristo, de que ellos en realidad creyeron a Jesucristo, a su obra, y por eso son salvos. Tienen palmas o palmeras en las manos, símbolo de la victoria de Cristo. Y ellos están clamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Así que es una multitud de gente salva. Y como lo vamos a ver ahí más adelantico, son personas que fueron salvas durante esos 7 años de tribulación y de gran tribulación. Y en el verso 11 y 12 dice, Apocalipsis 7, 11 y 12, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que es una adoración de todas las criaturas, y a esa adoración que se le está brindando al que está sentado en el trono y al Cordero, se unen los ángeles. En esta multitud está la iglesia, están los santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y están los santos que fueron salvos de la gran tribulación. Fueron librados en medio de la gran tribulación. Y todos estos grupos están sublimemente agradecidos con el Señor y están declarando sus atributos. Por eso se unen los ángeles, porque la multitud anteriormente está adorando, aclamando al Señor ahí en el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. A esa multitud se unen los ángeles, pero los ángeles no aclaman al Señor por la salvación, porque los ángeles que permanecieron con el Señor son seres que nunca pecaron, que nunca se apartaron del camino del Señor. Así que ellos no adoran al Señor como redimidos. Pero en este caso hay una doxología de adoración, recalcando los atributos sublimes del Señor, y están declarando 7 atributos sublimes de la bendición 1, la gloria 2, la sabiduría 3, la acción de gracias 4, la honra 5, el poder 6 y la fortaleza sean dadas a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí toda la creación está exaltando la sublimidad de Dios, del que está sentado en el trono y del Cordero. Y aquí, amados, tenemos que volver a hacer un énfasis que hemos marcado a lo largo de este estudio. Y es el hecho de que si a las personas les cuesta adorar aquí al Señor, entonces mi pregunta es: ¿cómo pretenderán estar con el Señor por la eternidad? Si lo que estamos viendo es un cuadro de lo que es el cielo, de qué es lo que sucede en el cielo, de qué es lo que estaremos haciendo en el cielo por la eternidad. Entonces, si a ti te cuesta aquí estar adorando al Señor, conectando tu corazón a su presencia y proclamando la grandeza de su nombre, si no lo puedes hacer aquí, mi pregunta es: ¿cómo pretenderás estar delante del trono y del Cordero por la eternidad adorándole?
si no adoras aquí, entonces ¿cómo pretendes hacerlo allá? Así que esa multitud fue salva, fue librada en medio del tiempo de la gran tribulación. Y en el verso 13 declara, 13 y 14, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Está hablando, es un anciano, está respondiendo a un anciano. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Estas personas, esta multitud, no fueron librados junto a la iglesia. Esa iglesia Filadelfia que se arrepintió, que enderezó su caminar delante del Señor, que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. Ella ya había sido llevada a la presencia del Señor. Y esta multitud, en ese momento del rapto de la iglesia, todavía no eran salvos. Así que durante ese tiempo, esos 7 años, ellos van a ser salvos, martirizados e introducidos al cielo. Porque la única manera de ser salvos durante ese tiempo es el martirio. Es manifestar realmente con su fe, con su estilo de vida, que el Señor es lo más importante para ellos, inclusive más allá de sus vidas. Así que ellos son salvos, martirizados y luego son llevados, introducidos al cielo. Aunque, amados, durante esos 7 años, la última semana de que habló el profeta Daniel, es un tiempo de gran juicio. También como nunca antes es un tiempo de salvación. Una multitud que no se podía contar de los gentiles fue salva. Ahora, mucha gente del pueblo de Dios que se va a quedar, que no va a dejarse embellecer por la presencia del Señor, ni limpiar durante este tiempo previo al arrebatamiento. Es gente que va a ser salva ahí, en medio de ese gran dolor de esos 7 años. Pero si nosotros hoy tenemos la hermosa oportunidad de dejarnos preparar, de guardar la palabra de su paciencia, como está escrito ahí en Apocalipsis 3:10, el mensaje a Filadelfia, para que Él también nos guarde de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores sobre la tierra. Nosotros hoy podemos ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Esa multitud dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es la obra sublime de la redención, la obra que Jesucristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Vamos a la epístola a Tito, Tito en el capítulo 2, Tito capítulo 2. Para que veamos en el verso 11, Tito 2, 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Decir que la obra de Cristo es una invitación a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Es para cada uno de nosotros los seres humanos. Verso 12, enseñándoos que renunciando, escuchen esa palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Que la nueva versión dice, así podremos vivir en este mundo
con justicia, piedad y dominio propio. Justicia, una vida de rectitud; piedad, de temor y de respeto al Señor; y de dominio propio, no dejándonos mover por los deseos perversos de nuestra naturaleza pecaminosa. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Noten eso, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para pagar el precio de nuestro rescate de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que la única forma que nosotros tenemos de ser salvos, amados, es por la sublime obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No existe otra. Nosotros ahora tenemos esta hermosa oportunidad de vivir esta palabra, de renunciar a los deseos mundanos, renunciar a la impiedad, para que vivamos de una manera limpia, recta, justa, delante del Dios Todopoderoso. Porque es por la obra de Jesucristo que somos completamente purificados de toda maldad. Así que esa multitud que fue salva durante el tiempo de la tribulación es gente que apreció la obra de Jesucristo. Así que si por algún motivo de dureza de corazón en este tiempo te llegas a quedar durante esos 7 años, la única esperanza es que mantengas tu fe, y aun si tienes que morir como un mártir, lo hagas, para que puedas estar delante del Señor por la eternidad. El deseo del Padre es que tú y yo vamos con Él en el arrebatamiento de la iglesia. La idea del Padre es esa, el anhelo del Padre es esa. Pero si hay personas que oyendo estas enseñanzas persisten en su necedad y en su iniquidad y se quedan, todavía tienen otra oportunidad, pero en medio de mucho dolor y de mucha calamidad. Porque acuérdense, ya ha muerto la 1/4 parte de la población del mundo por las plagas como la muerte, el hambre, las pestes y las fieras del campo, como es el 4º sello. Así que ese tiempo será de gran devastación, pero al mismo tiempo va a haber una gran salvación. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero, redimidos en su sangre. Miremos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la obra de la cruz del Calvario, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es creyendo en su bendita y sublime obra que somos redimidos para manifestar su justicia, manifestar una vida de rectitud e integridad a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Significa que no podemos seguir en una vida de pecado y de maldad, aún conociendo a nuestro glorioso y sublime Salvador. Así que a esa multitud que es salva durante el tiempo de la tribulación y gran tribulación, son salvos por la obra de la cruz, por su fe, porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Miremos ahí adelantico Romanos en el capítulo 5, Romanos capítulo 5 y versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué hermoso. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que
es por la obra gloriosa de la cruz del Calvario que esa multitud y nosotros somos completamente redimidos. Así que volvamos allá a Apocalipsis. El anciano ha preguntado, le pregunta a Juan en el verso 13, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerden que ese término, gran tribulación, lo usó fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese término se lo debemos es a Él. Miremoslo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Gran tribulación no es un término que nos hayamos ideado, que se haya ideado alguna persona para tratar de infundir miedo. No, Jesús habló de esto. Mateo 24 en el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Él lo menciona como gran tribulación. Lo mismo declaró ahí el Evangelio de Marcos, leámoslo. Marcos capítulo 13. Así que gran tribulación es un término que usó fue nuestro Salvador precioso. Marcos capítulo 13 dice en el verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Tiempo de tribulación que nunca nadie había experimentado. Daniel se refiere en Daniel capítulo 12, leámoslo, Daniel 12, a ese periodo de gran aflicción, de gran dolor. Y dice ahí Daniel 12 en el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, desde Adán, hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que, amados, un tiempo de tribulación. Y el anciano le está diciendo, ¿quiénes son estos? No, Señor, yo no lo sé. Tú lo sabes, no sé nada. Y él le está diciendo, estos han salido de la gran tribulación. Así que Mateo 24, 21 y ahí en Apocalipsis se hace referencia nuevamente a ese término. Amados, esta multitud no pertenece a la iglesia, porque la iglesia ya ha estado delante del Cordero de Dios en el capítulo 4 y capítulo 5. Ya están adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Esta multitud es completamente diferente. Ellos fueron salvos durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Por eso, amados, nosotros creemos particularmente que la iglesia será llevada antes de que se den inicio a esos 7 años de gran dolor. Para algunas personas, esta multitud que aparece aquí, aquellos que hablan de que la iglesia pasará por la tribulación, dice que este es el momento donde la iglesia es salva. Pero es que ya vimos a la iglesia delante del Cordero, adorándolo en el capítulo 4 y capítulo 5. Así que si la iglesia ya adoró allí, esta multitud, dice el mismo anciano que le está hablando a Juan, que ellos han salido de la gran tribulación.
Entonces, para algunos estudiosos de la Biblia, el momento de que la iglesia es llevada al cielo es a la mitad de los 7 años. De todas maneras, amados, lo único importante es que nosotros estemos delante del Dios Todopoderoso. Pero afirmar que la iglesia es tomada durante ese tiempo en medio de la gran tribulación, es que la iglesia, según esa mirada de las cosas, le ha tocado pasar un cáliz demasiado amargo y doloroso durante esos primeros 3 años y medio. Le tocó ver al anticristo, le tocó ver quién era ese personaje que firmó el pacto de paz para que Israel pudiese construir el templo. Así que para la iglesia verdadera sería muy sencillo identificar al anticristo durante ese tiempo. Particularmente creemos, amados, que como iglesia seremos librados antes de los 7 años de la gran tribulación. Así que nosotros vemos durante ese capítulo 7 que el Señor hace una separación entre los salvos y los perdidos, una gran separación en la familia humana. Y la Escritura tiene una división que el apóstol Pablo presenta acerca de cómo Dios ve los grupos en la familia humana, en toda la humanidad. Miremos 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, vamos a ver el verso 32. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, un grupo, ni a gentiles, otro grupo, ni a la iglesia de Dios, otro grupo. ¿Sí? El Señor, a través del apóstol Pablo, identifica judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia, la eclesía. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado hablando durante estos días? Esos 3 grupos los identifican. Pero en el capítulo 7 hay ya solo 2 grupos identificados: los judíos y los gentiles. ¿Dónde está la iglesia? Ya había sido llevada delante del Señor en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. ¿Sí? En ese capítulo 7 solo se mencionan 2 grupos: judíos, de los cuales hay 144,000 sellados. ¿Qué significa? ¿Que solamente ellos van a ser salvos? No, esos 144,000 tendrán una misión específica durante esos años de testificar que Yeshua es el Mesías de Israel, el Mesías prometido. Y muchos judíos aceptarán al Mesías durante ese tiempo también. Y al final, porque Dios dará un trato especial a la nación, como estudiaremos más adelante. Así que en Apocalipsis, ya solamente capítulo 7, se mencionan esos 2 grupos, judíos y la multitud de gentiles, porque la iglesia ya está con el Señor. Porque fue lo que Jesús prometió. Miremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es un lenguaje nupcial. Un lenguaje que en la costumbre del pueblo judío era un lenguaje de novia, nupcial. Cuando el novio iba a la casa de la novia y de la elegida, y ella aceptaba ser la esposa de ese hombre, entonces él, acuérdense, tomaba una copa de vino, se la extendía a ella, y
con eso le estaba diciendo, yo te entrego mi vida, ¿la aceptas? Cuando la mujer quería ser la esposa de ese hombre, tomaba la copa y la bebía. Con eso estaba diciendo, yo acepto tu vida y te voy a entregar la mía. Él decía, voy pues a prepararte un lugar, una morada, para que donde yo esté, tú también puedas estar. Un lenguaje nupcial, ¿dan cuenta? Un lenguaje hermoso. Él es el novio, Jesucristo. Vino a la casa de la novia, la tierra. Entregó su vida en la cruz del Calvario. Llenó la copa con su propia sangre. Y esa copa ahora está siendo extendida a cada hombre, a cada mujer, joven y jovencita, niño y niño sobre la tierra. Lo que está diciendo es, yo quiero que tú seas parte de mi escogida, de mi novia. ¿Me aceptas? Yo quiero entregarte mi vida. ¿La aceptas? ¿La aceptas? ¿La aceptas? Lo que leímos ahorita en Tito es la salvación por todos los hombres. Si la novia, nosotros, que hemos sido escogidos, tomamos la copa, la bebemos, lo que estamos diciendo es, Señor, aceptamos tu vida y te entregaremos la nuestra. ¿Para qué? Para que el día que Él vuelva por su novia, nos lleve a estar con Él, a las moradas que Él ha preparado. Si se dan cuenta, por eso la iglesia creemos que si es la novia, la escogida va a ser librada. Porque imagínense una novia que está siendo amada tan entrañablemente por el novio, al punto de que él entregó su vida por ella, para santificarla, para limpiarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, antes de llevarla, la va a hacer pasar 3 años de dolor, 3 años de angustia, 3 años de aflicción. No, ese no es el corazón de un novio. Él quiere librarla. Ahora todas estas aflicciones que vivimos en el tiempo presente nos ofrecen una oportunidad de purificación. Por eso Él nos lleva al desierto para celebrarle fiesta. Nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Nos lleva al desierto para salir del desierto pegados, recostados al pecho de nuestro amado. Pero nos lleva al desierto para purificar nuestras vidas en el poder del Espíritu. En el Espíritu nos lleva llenos del Espíritu para salir en el poder del Espíritu. Es la razón de todas estas aflicciones que en este tiempo estamos viviendo. Así que en ese pasaje de Apocalipsis 7, la iglesia ya está delante de Él. Delante de ese capítulo 7 es un interludio que el Señor hace, un intervalo que hace allí para dar claridad de las cosas y para contestar la pregunta, ¿y quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y Él está contestando esto. Así que la iglesia está con Él, ya en la presencia del Cordero. Y por eso entonces es que nosotros creemos que el Señor, por su bendita y sublime gracia, nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Miremos 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de un mismo espíritu. Así que para que la iglesia pueda ser librada, ella tiene que estar llena del Espíritu Santo. Que la iglesia, si un judío acepta al Mesías como su Señor, como su Salvador, a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, como dirían ellos, en su corazón, entonces ese judío es parte de la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, lo llevará. Porque se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que vamos a necesitar cuando el Señor venga? Para ser llevados, tenidos por dignos, estar llenos del Espíritu. Porque a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu, del Espíritu Santo, del Dios viviente. Así que
Dios en este tiempo, mis amados, está levantando un pueblo para sí mismo. Él está redimiendo, santificando un pueblo al que Él está preparando morada, para que donde Él esté, ese pueblo también esté con el Señor. Es algo extraordinario. Esa multitud de Apocalipsis 7 ha sido redimida de los gentiles. Están vestidos de ropas blancas. Por eso ellos han recibido la redención por la fe en Cristo Jesús. Fueron lavados en la sangre del Cordero y Dios les permitió a ellos tener fe en la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ese es el Evangelio de Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Y vamos a leer del verso 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio, hablando el apóstol Pablo, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, escuchen, retener la palabra que os he predicado, sois salvos. No se trata solo de oír, sino de guardar su palabra. Sois salvos si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Dónde lo recibió el apóstol? Estando con él en el desierto, como al principio de su ministerio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y a partir de ahí dice que se apareció a Cefas, a los 12 y luego a más de 500 hermanos. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En ese momento que Pablo está escribiendo, dice que ellos todavía estaban vivos, que se encontraron con Jesucristo resucitado, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que, ¿qué es el evangelio? Eso, verso 3. Lo que yo he recibido, asimismo se los he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y solo por creer en el evangelio, amados, es que somos salvos. Nosotros somos salvos solo por la fe, por la fe. Como dice Efesios en el capítulo, vamos a leerlo, Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que la salvación es solamente por la fe en la obra de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que manifestó la grandeza de su resurrección a muchas personas y ahora está sentado a la diestra del Padre. En este momento, amados, intercediendo por nosotros. Ahora, es lo que Jesucristo está haciendo en favor de la humanidad. Pero Apocalipsis desde el capítulo 4 empieza a revelar es a Jesucristo ya no como el intercesor, sino como el juez, como el ejecutor de los juicios de Dios. Y cuando Él toma el libro de la mano del que está sentado en el trono y empieza a abrir los sellos, ya ahí su papel de intercesor no es más. Es un juez, amados, un juez supremo que va a juzgar a la humanidad por causa de su maldad y su desprecio.
Leamos ahí atrás Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Somos perdonados únicamente por la obra de Jesucristo. Nuestro arrepentimiento y nuestra confesión de pecados hace, amados, que su sangre nos limpie, pero ya son pecados pasados. No podemos seguir en una práctica de maldad. Pecamos en este tiempo por debilidad de nuestra naturaleza humana, por desconexión, pero eso no significa que es una práctica de pecado. Ya lo leímos en Tito ahí en el capítulo 2, amados. Tenemos que vivir una vida de justicia, de integridad, de rectitud. Y cuando pecamos, abogado tenemos en este momento para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro intercesor. Así que continuemos allá en Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer entonces ahora el verso 15. Esa multitud que ha sido redimida, que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Verso 15. Por eso están delante del trono y les sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, noten, hambre, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta multitud que salió de la gran tribulación es una multitud afligida, agotada. Pasó por el periodo de la gran tribulación. Y ellos son presentados delante del trono de Dios en el cielo. Y se presentan cosas que ellos tuvieron que soportar aquí en la tierra. Por eso dice allí que ya no tendrán hambre. ¿Se acuerda que el tercer caballo, el caballo negro, es hambre en la tierra? Una carestía impresionante, donde el salario de un día de trabajo alcanzará solo para 2 libras de trigo. ¿Se acuerda eso? Entonces ellos van a soportar hambre, mucha hambre, además guerras. Y la guerra va a impedir el suministro normal de alimentos. Por eso dice allá en el 4º sello, dice en el capítulo 6, verso 8, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, o sea, guerras, con hambre. Imagínense el hambre, la escasez, la situación. Si ahora nos ha parecido que complicado hacer filas para entrar a los supermercados con el famoso pico y cédula, y al principio de todo este confinamiento que no dejaban llevar sino unas pequeñas porciones, imagínense en ese tiempo hambre que va a traer muerte a la gente, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, va a ser un juicio muy, muy tremendo. Y esta gente, esta multitud, padeció hambre. ¿Entiendes? Por eso dice que ya no tendrán más hambre. La novia, si es la amada del Cordero, ¿cómo él, si es la amada, la va a hacer pasar hambre, la va a hacer pasar sed? Por eso estas aflicciones que hoy vivimos es para purificar el corazón, mis amados. Es una expresión de gracia. Por eso no desaprovechemos este tiempo que el Señor nos da para que nosotros nos arrepintamos de todas nuestras maldades y hagamos lo correcto ahora. Porque así como todo cambió súbitamente, esa semana del 17 de marzo que ya nos dejaron con toque de queda y todo fue súbito. Amados, así el día que el Señor venga por su iglesia será así, en un abrir y cerrar de ojos. Es así de sencillo y todo cambiará en un instante. Por eso necesitamos velar para que aquel día no nos sorprenda como ladrón.
como ladrón en la noche. Que aquel día el Señor esté viendo que nuestros corazones están anhelando completamente su presencia. Su presencia. Entonces, ahí está declarando que ellos no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque durante ese tiempo aún el sol será un instrumento de juicio delante del Señor en contra de la tierra. Así que Dios estará protegiendo a esas personas que las libró el Señor. Murieron, primero fueron salvas, luego martirizadas y luego fueron trasladadas al cielo. Al morir fueron trasladadas al cielo. Y ellos fueron librados de todos los terrores de ese mundo caído y los horrores que la tierra está experimentando durante el tiempo de la gran tribulación. Una multitud que fue librada en medio de eso. Ay, pero tú dirás, no, pero bueno, por lo menos uno ahí tiene otro chance. Oye, pero si hoy que todo es sencillo, amado, amada del Señor, en medio de las aflicciones que vivimos, si lo de hoy es un juego de niños comparado a esos primeros 4 caballos del Apocalipsis, el 5.º sello son los mártires que fueron torturados ahí, el 6.º sello cuando se abre es un terremoto que sacude toda la tierra. Imagínate que ahí la gente, los poderosos, los capitanes, los ricos, los pobres, los esclavos, todo el mundo se dio cuenta que el día de la ira del Cordero había llegado. Todo el mundo es consciente de eso. Y tú me vas a decir que entonces vas a esperar durante ese tiempo para volverte a Dios. Si desprecias hoy al Señor, que todo es sencillo para buscarlo, ¿qué garantía tienes para apreciar al Señor cuando te tienen que volar la cabeza en el tiempo de la persecución, de la tribulación, para poder ser salvo? No lo sé. Por eso hagámoslo ahora, rindamos el corazón ahora, volvámonos al Señor ahora para ver su gloria y su grandeza en este tiempo. Así que los sellos evidencian la actividad deliberada y perversa, malintencionada del hombre, esos primeros. Una falsa paz que al poquito tiempo se quita, ese es el 2.º caballo. Luego el hambre, luego las guerras, la destrucción, las pestes, las hambrunas, todo esto. ¿Sí? Una falsa paz que se va muy pronto, que se diluye muy pronto, guerra, ¿sí? En toda la humanidad, la muerte, plagas. O sea, esos primeros caballos que agitan el mundo y el juicio de Dios son maldades que el Señor permite en medio de los seres humanos, en medio de los mismos hombres. Pero ya en el 6.º sello que el Señor hace ese interludio allí, empiezan las cosas a cambiar y ya los juicios los va a ejecutar Él mismo, Dios mismo. Así que llegamos ahí al capítulo 8. Y dice, cuando abrió el 7.º sello, verso 1, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Recuerde que quien está abriendo los sellos es Jesucristo. Que Apocalipsis en realidad lo que está revelando es a Jesucristo como el juez sublime, como el soberano absoluto del universo. No puedes ver que Apocalipsis, la realidad de Apocalipsis es qué es lo que va a pasar, las bestias, el falso profeta, el anticristo, los juicios, no. Lo esencial de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, como lo hemos enfatizado desde la primera enseñanza de esta serie. Porque si estás mirando, ay no, pero y esos juicios y el caballo y el jinete y estas cosas, no, estás embolatado. La esencia de este libro es Jesucristo. Por eso, como les he dicho, algunos han llamado a Apocalipsis el 5.º evangelio. La revelación gloriosa. En los evangelios, en los 4 evangelios, vemos a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero en Apocalipsis vemos a Jesús como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David, el que ha vencido y que ha
logrado por su bendita obra tomar el libro de propiedad del que está sentado en el trono y empezar a ejecutar los juicios. Así que este sello, séptimo sello, no solamente incluye un terremoto, sino los juicios de las trompetas. Y la última trompeta abre los juicios de las copas de la ira de Dios. Y aquí se hace un silencio, dice él, ¿cómo? Por media hora, ¿cómo? No dice que es de media hora, ¿cómo? Acuérdense que él está ahí delante del Señor, mirando todo esto. Un silencio como de media hora, anticipando la realidad cruenta de los juicios que Dios está a punto de desatar. Un silencio ahí. Después de lo que ha pasado con el sexto sello, que todo el mundo está aterrado, que se ha dado cuenta que el día de la ira ha venido y que en medio de toda esa ira el Señor va a tener dos grupos salvos, los 144,000 sellados que van a ser guardados sobrenaturalmente en medio de todo eso, van a ser protegidos por el Señor. Y esa multitud que fue salva a lo largo del tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Porque la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién va a soportar la hora de la prueba, la ira del Cordero? ¿Quién la va a soportar? El Señor habla de esos dos grupos, los 144,000 y la multitud de la gente que es salva. Luego es el pueblo de Israel que vamos a ir estudiando más adelante. Así que en esta porción de las Escrituras se utilizan símbolos. Pero esos símbolos lo que están refiriendo son hechos reales. Porque hay gente que dice que son símbolos tan tremendos y qué, pero son cosas como raras. No, son los símbolos, lo que están representando son hechos reales. Y hay ciertas similitudes entre las plagas que tuvieron lugar en Egipto en los días de Moisés y los juicios de las trompetas. Amados, si las plagas de los días de Moisés fueron cosas literales, completamente literales, las plagas de las trompetas serán también literales. Los símbolos utilizados son símbolos de las realidades que vienen, que se van a presentar. Y aquí estamos viendo a Jesucristo como el juez supremo. Y estos juicios, donde se utilizan símbolos, dan una clave para explicarlos. Así que estos juicios lo que van a causar es el fin de toda la maldad en la tierra. ¿Y quién ejecuta esos juicios? Jesucristo, el sublime y glorioso Cordero de Dios. Aquel que ahora es el león de la tribu de Judá. Así como cuando el Señor ejecutó sus juicios en Egipto, y detrás de cada juicio, detrás de cada plaga, el Señor estaba juzgando deidades paganas, falsas. Así con estos juicios, también el Señor estará juzgando muchos dioses falsos que hoy la humanidad estará adorando. Vamos a prestar atención a este cortico video que nos ayuda a entender cómo las plagas de Egipto, que fueron literales, reales, también serán plagas que Dios traerá durante este tiempo. Prestemos atención. Así como las plagas en Egipto fueron un juicio directo sobre los falsos dioses, así los juicios que el Señor trae a partir de este momento también es una ejecución de juicios sobre las deidades que la humanidad lejos del Señor está adorando, lejos de su bendita y gloriosa presencia. Así que Jesús dice aquí que abrió el séptimo sello y se hizo un solemne silencio como por media hora. Y aquí vemos a un Dios de amor, pero también a un Dios que va a juzgar a sus criaturas por la maldad contra él.
Y el Señor, ¿qué está esperando? Que después de estos juicios, los primeros que han venido, que la gente ya es consciente de que la ira del Cordero está siendo desatada, se vuelva de todo corazón a Él. Por eso, mis amados, el tiempo de rendirnos, de entregar nuestro corazón a Él es ahora. El tiempo de entregar lo profundo de nuestro ser delante del Dios Todopoderoso es ahora, amados. Porque en esa época de dolor, de angustia, va a ser muy difícil. Y solamente martirizándose, permitiendo el martirio, es que una persona va a llegar a ser salva. Vamos ahí al capítulo 8 de Apocalipsis y vamos a leer desde el verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Otra vez un terremoto, ya es el segundo en medio de estos juicios tremendos que el Señor está permitiendo. Ahora, esas figuras, símbolos que se representan aquí, son realidades que el Señor había explicado a su pueblo. Y vamos al libro de Números, en el capítulo número 10, para entender qué es lo que significan las trompetas y por qué el Señor las usa. Números capítulo 10. El Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Tenían 2 funciones el sonido de las trompetas. 1, convocar la congregación. 2, hacer mover los campamentos. Las trompetas tenían que sonar para que ellos fueran desplazándose. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Las trompetas tenían sonidos diferenciados para ellos saber qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Verso 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Señor vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Cuando ellos tuvieran que enfrentar guerra y sonaran las trompetas, el Señor recordaría y saldría en favor de ellos como su pueblo. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, y en todos los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Señor vuestro Dios. Así que Moisés recibe instrucciones para hacer 2 trompetas de plata. El número 2, en la palabra del Señor, habla de testigo, de la firmeza de lo que Dios está afirmando. Son 2.
para afirmación, también como testigos. Estas dos trompetas se iban a usar para convocar al pueblo, para reunirse o para hacer mover al pueblo cuando empezaban su peregrinación en el desierto. Tenía que ser también una señal del momento de partir. Cuando ellos ya entraran a la tierra prometida y sus enemigos vinieran allí, dice que cuando el enemigo los moleste, ellos sonarían las trompetas con alarma y el Señor los recordaría para librarlos de sus enemigos. Así que las trompetas permanentemente iban siendo sonadas de acuerdo a lo que Dios les estaba informando, les estaba diciendo. Esas trompetas también aparecen en la referencia de Primera de Corintios capítulo 15. Por favor, vamos ahí. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer verso 51 y 52. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Leamos el siguiente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es decir, que cuando el Señor venga por su pueblo se va a sonar una trompeta. Y al sonar de esa trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos transformados, seremos llevados a estar en su presencia. Las personas que han muerto en Jesucristo tienen sus almas delante de la presencia de Dios, están ahí. Luego van a recibir cuerpos glorificados el día de su resurrección, pero ellos están ahí delante del Dios Todopoderoso. También el apóstol Pablo hace referencia al sonar de la trompeta, en referencia al arrebatamiento, en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Y dice en el verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus almas están delante de la presencia de Dios y lo que van a recibir son cuerpos glorificados para la eternidad. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con autoridad, con poder y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Decir que esa voz es una voz de poder, una voz de autoridad, como la de una trompeta. Tendrá demasiada fuerza, demasiado poder.
Ya el Señor Jesucristo se ha revelado así. Miremoslo ahí en Apocalipsis capítulo 1. Cuando el Señor se le está revelando a Juan en el capítulo 1. Dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, la voz recia, poderosa, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando él se vuelve a mirar la voz que hablaba con poder, con autoridad, quien estaba hablando era Jesucristo mismo. Así que Jesús mismo, glorificado, va a llamar a los suyos a estar con Él para siempre. Jesucristo hace un llamado a su iglesia, a la iglesia Filadelfia, a la que será librada de la hora de la prueba. Entonces, amados, es un llamado. Recuerden que hay en Números 10:4, cuando se iban a reunir los príncipes y los jefes de millares de Israel, solo se sonaba una trompeta, una sola trompeta. La trompeta hacía sonar una alarma cuando sonaban para movilizar a Israel en el desierto. Así que las tribus en Israel estaban divididas en 4 grupos de 3 tribus cada grupo. Y esos grupos estaban distribuidos a lo largo alrededor del tabernáculo, al oriente, al sur, al norte, al occidente. ¿Sí? Así estaban distribuidas las 12 tribus de Israel. Y habían 3 familias de Leví, que eran las familias sacerdotales, los encargados de llevar los artículos del tabernáculo. Esas 3 familias, los descendientes de Gersón, de Coat y de Merari, los descendientes de Leví. Y cuando sonaba la trompeta, empezaba a moverse el arca, y los coatitas eran los encargados de mover el arca de la presencia del Señor. Luego marchaba la tribu de Judá y las 2 tribus que estaban bajo su cuidado también, y cada persona y familia se iba movilizando. Así que eran 4 grupos, ¿sí?, de 3 tribus cada una, y habían otros 3 específicos que eran los descendientes de Aarón, ¿cierto? Gersón, Coat y Merari. Y para que cada uno de ellos marchara, se hacía un toque de trompeta. Es decir, ¿cuántas sonaban? 4 y 3, 7. Las mismas 7 trompetas que se van a sonar allá en Apocalipsis. 7 trompetas para movilizar a todo Israel. Así que después del toque de la 7ª trompeta, allá en Apocalipsis capítulo 12, Israel requiere un cuidado especial de Dios. Y es ese toque de trompeta que se va a levantar, como allá lo escuchamos, que cuando se sonaba en su tierra, para ser librados de sus enemigos. Cuando se suene esa trompeta en el capítulo 12, Israel de Apocalipsis va a ser cuidado de una manera especial por el Señor. También, amados, las trompetas fueron usadas para ser sonadas en la destrucción de los muros de Jericó. Recuerden que sonaban la trompeta, ellos hacían un recorrido y a lo último sonaron 7 veces las trompetas. Así que los muros de la oposición de este mundo se van a derrumbar y van a caer en el tiempo de la gran tribulación. Y cuando Jesucristo venga, Él dominará
el último vestigio de rebelión contra Dios y establecerá su reino. Por eso, amados, Apocalipsis es un libro de victoria, de triunfo. Es como el Señor va a triunfar sobre todos los poderes de la oscuridad, sobre todas las obras de maldad. Un triunfo total de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ahí al capítulo 8. Dice ahí, en el 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Jesús, amados, para este momento ya no es el intercesor. Ya no está intercediendo por su pueblo. Ya es el juez. Ya Él recibió de la mano del que estaba sentado en el trono el libro y empezó a desatar los 7 sellos. Todo lo que acontece en Apocalipsis está bajo la dirección de nuestro Salvador Jesucristo. Todo está a su cargo. Y Jesús ahí acaba de abrir el 7º sello y dirige todo el juicio sobre la tierra desde su trono. Ahora, este altar de oro es el lugar donde se ofrecen las oraciones, donde se presentan las oraciones de los santos. Y al incienso se le compara con oración. Miremos lo que dice el Salmo 141. Salmo 141. Y vamos a leer Salmo 141, desde el 1 y 2. Dice, Señor, a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que el incienso en el templo y antes en el tabernáculo y luego en el templo se presentaba 2 veces a la hora de ofrecer los sacrificios. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se presentaban también incienso. Los que fueron martirizados y las almas de los decapitados, dice cuando veíamos el 5º sello, dice que ellos, en el capítulo 6, verso 9 de Apocalipsis, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar, el incienso, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos ya estaban en el cielo, en el 5º sello, estaban ahí en el cielo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así que ellos estaban pidiendo venganza. Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra muerte? ¿Hasta cuándo no haces algo en los moradores de la tierra? Pero ahora ese juicio ahí en las trompetas ha llegado. Y ese juicio viene es por haber despreciado la obra de la cruz. Y dice que cuando, verso 4, capítulo 8, verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra.
Ahora esas oraciones que subían delante del Señor, ahora toma fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Cuando habla de truenos, es que se acerca la tormenta del juicio de Dios. Voces es una orden de Dios y no una obra de la naturaleza. Cuando habla de voces es porque el Señor es quien está ordenando y ejecutando sus juicios. Él está al control. Y luego dice que vino voces, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Nosotros vemos el relámpago antes de escuchar el trueno, ya que las ondas de luz viajan mucho más rápido que las del sonido. Entonces, en realidad, primero es el trueno y después los relámpagos. Solo que nosotros primero vemos el relámpago y después escuchamos la voz del trueno. Pero este es el orden correcto. Por eso vino truenos, voces y relámpagos y otra vez un terremoto. Y el terremoto es la respuesta de la tierra a la tremenda presión que está recibiendo en el inicio de la gran tribulación. Así que ahí, versos 6 y 7, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Estaban ahí listos para tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Escuchen esto, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y este es un juicio de Dios que viene sobre la tierra. Había acabado la media hora de silencio y las oraciones de los santos se han escuchado. Ahora empieza el sonar de la primera trompeta y aquí vienen los juicios. Vamos a observar este videíto que nos ayuda a comprender más o menos cómo será ese tiempo de ira y cómo será el sonar de esas primeras trompetas, cómo será esa situación de dolor y de aflicción. Si estamos viendo cómo hoy la contaminación está afectando de una manera tan tremenda los cuerpos de agua, imagínense lo que sucederá durante ese tiempo. Porque dice ahí, en el capítulo 8, verso 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Toda la hierba verde. Es decir, que es un juicio sobre toda la vida vegetal, desde el pasto hasta los grandes árboles. Y es una tercera parte que se afecta. El fuego es lo que Dios usa para este juicio. Si ustedes siguen ahora las noticias que están pasando, California ha tenido que evacuar casi 200,000 personas por los voraces incendios que una vez más está afectando toda esa región. Si ustedes recuerdan, para el año pasado, finales del año pasado, los incendios en California fueron tan intensos que dicen que nunca en la historia de ese estado se habían registrado incendios tan terribles como los registrados el año pasado. Ahora, esta temporada empezó demasiado rápido y ya van 200,000 personas evacuadas. Entonces, eso nos ofrece a nosotros
una pequeña imagen, una idea de lo que será este primer toque de trompeta. La tercera parte de los árboles en toda la tierra se quemó y se quemó toda la hierba verde. Imagínense eso, juicio tremendo, tremendo. Ahora, el fuego es lo que Dios usa para este juicio. El primer juicio global en el diluvio, primer juicio en toda la tierra, Dios usó el agua. Ahora el Señor usa el fuego. La vida vegetal fue la primera en ser creada, ahí en Génesis capítulo 1. Ahora es la primera en ser destruida. Y como miramos hace un momento en el anterior video, no en este sino en el anterior, vimos plagas sobre Egipto y cómo esas plagas literalmente trajeron destrucción, y una de ellas fue muy parecida a este primer toque de trompeta. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 13. Éxodo 9, 13. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Así que este juicio allá en Egipto destruyó toda la hierba del campo. Ahora, este toque de trompeta va a permitir el Señor la destrucción de la tercera parte de todos los árboles. La destrucción de toda la hierba del campo. Ahora, ¿qué es lo que describe este toque de trompetas? Este primero,
En medio de ese terremoto que va a haber ahí, el segundo que menciona en medio de los juicios, va a haber erupciones volcánicas que van a venir como consecuencia de este gran terremoto que va a sacudir la tierra. Ahora, el vapor y el agua arrojados al cielo por esas erupciones volcánicas va a condensarse con facilidad como granizo y va a caer a la tierra junto a la lava calcinante. Y el fuego va a destruir la tercera parte de todo lo vegetal, de los bosques en la tierra. Entonces, imagínense, es un juicio tremendo. Cuando se hacen esos incendios, como los que les menciono ahí en California, que son voraces, impresionantes, todo va siendo consumido y calcinado al tiempo. Ahora piensen, toda la contaminación que esto origina, todo el humo, toda la afectación que va a traer sobre las personas. Ese es el primer toque de trompeta. Verso 8. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿De qué esto podría tratarse? De un meteorito o un asteroide rodeado por gases que lo encenderán cuando penetre la atmósfera terrestre. Su impacto creará un tsunami tan impresionante que el tsunami que hubo en Japón será como un pequeño movimiento de agua. Porque será tan grande que va a destruir la tercera parte de todas las flotas navales en el mundo. Eso es lo que dice aquí. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, el hecho de que muera la tercera parte de los seres vivientes y que se vea el mar en sangre es lo que los científicos han llamado la marea roja, causado por la contaminación masiva del agua debido a los millones y millones de microorganismos muertos. Si muere la tercera parte de los seres que están en el mar, la tercera parte, como consecuencia de eso se va a crear ese efecto de marea roja. Así que es algo demasiado devastador. Como veíamos ahí en el video, los cuerpos de agua van a estar contaminados, el agua del mar se va a contaminar y eso va a crear hambre, por supuesto. Imagínense, la tercera parte del mar contaminada. Ahora, el tercer ángel, verso 10, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes, los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Este es otro cuerpo celeste. Puede ser un cometa, porque dice, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Es decir, que va dejando una estela. Los científicos pueden pensar que se trate de un cometa. Va dejando una estela gigantesca. Y se va desintegrando al aproximarse a la Tierra. Y al desintegrarse, lo que va a caer es en diferentes partes. Por eso la contaminación
de la tercera parte de los ríos y de las fuentes de aguas. Por eso es que esas aguas van a estar contaminadas. Ajenjo es el nombre de esa estrella, de ese cuerpo celeste. Y todas esas aguas van a ser completamente contaminadas por el efecto de este cuerpo celeste, posiblemente un cometa que al entrar aquí se desintegra y cae en los diferentes cuerpos de agua, trayendo demasiada contaminación. El ajenjo es una sustancia amarga y venenosa que se obtiene de una raíz que cuando se usa puede producir ebriedad y hasta la muerte. Vamos a mirar cómo lo referencia la Escritura. El ajenjo, Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Y vamos a leer el versículo 18. Deuteronomio 29, 18. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ti, en medio de vosotros, raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Que no nos endurezcamos para servir a dioses falsos y esa produzca en nosotros raíz de hiel y ajenjo. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 5. Dice en el verso 3, o sea, el ajenjo siempre está en figura de destrucción, de muerte, de maldad. Proverbios 5, versos 3 y 4. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Amargo como el ajenjo. Así que cuando venga ese cuerpo celeste y se desintegre y caiga en diferentes partes de la tierra, los cuerpos de agua van a ser la tercera parte contaminados. Y quien beba del agua, de eso, con radiación y todo esto, contaminación que trae, va a causarle la muerte. Jeremías capítulo 9, verso 15. Jeremías 9:15. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. O sea, otra vez una acepción a dolor, aflicción y sufrimiento. Es un llamado de atención por Jeremías para que ellos rindan su corazón delante de Dios antes de ser llevados a la cautividad. Y ahí en el siguiente libro de Jeremías, Lamentaciones, dice en el capítulo 3, verso 15. Lamentaciones 3, 15. Dice, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. ¿Sí? Decir que el ajenjo ahí, esa estrella que tiene ese nombre particular, viene a traer demasiado dolor y aflicción a la humanidad. Amados, necesitamos recordar que estos juicios los está coordinando paulatinamente Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso es que ahora no tenemos que estar preocupados por la maldad de los megalománicos y de todos los sueños que ellos tienen de controlar el mundo. No, esos tienen su día final, ellos tienen sus días contados si no se arrepienten. Por eso para ese tiempo del toque de las trompetas habrá mucha muerte, mucha destrucción, mucha aflicción, mucho dolor. Por eso es que el Señor ahora quiere que nosotros nos acerquemos al Cordero para ser lavados en el poder de su sangre, limpiados de todas nuestras maldades
y que el poder de su bendita y sublime gracia nos sustente para estar delante de Él el día que el Señor venga por su iglesia. Vamos a pedir a Dios que afirme en nuestros corazones y que podamos disfrutar con toda intensidad de su bendita y de sublime gracia. Padre, estamos tan agradecidos, oh Dios de los cielos, porque estos juicios, oh Dios de la gloria, bendito Dios, antes que aterrarnos, Señor, nos deben alentar a pensar de que tú tienes el dominio, tienes el poder, tienes la autoridad, y que cada uno de estos juicios, Señor, será perfectamente dirigido, bendito Dios de la gloria, controlado por tu poder. Gracias, Señor, oh Dios omnipotente, porque tú nos estás llamando a nosotros a entender que no nos has puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por siempre lo será. Pero hoy aquellos que nos acercamos a ti somos purificados, somos lavados, somos redimidos, somos santificados para estar en pie delante de ti. Te suplicamos, oh Dios de la gloria, que como hijos tuyos podamos permanecer en tu gloriosa y en tu santa presencia, y que atendamos tus palabras y que las pongamos por obra, Dios de los cielos. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres hacernos parte de Filadelfia, la iglesia que tú tomarás a tu presencia, que llevarás a tus moradas, oh Dios de la gloria, como lo has prometido, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Ayúdanos a ser familias que nos dejamos santificar, purificar y lavar, para estar en pie delante de tu gloriosa presencia. Aliéntanos con tu palabra y ayúdanos a entender que lo esencial de Apocalipsis es ver a Jesucristo, Señor y Dios del universo, aquel que tiene todo dominio, todo poder y toda autoridad, para la gloria y la alabanza de tu santo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos ahí abriendo escuchando esos toques de trompetas. La próxima semana, con el favor y la gracia de Dios, vamos a continuar. Un abrazo, todas las bendiciones en Jesucristo.